La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos. Continuamos estudiando desde el capítulo 9 en adelante. Jesús anuncia otra vez su pasión. Así dice la palabra del Señor. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que le hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús le preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó: no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros, y cualquiera que le dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo le aseguro que no quedará sin recompensa. El que haga caer a unos de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los 2 pies a la gehenna. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 al infierno, donde sus gusanos no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego lo conservará. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolverán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez la muchedumbre se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarle como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron:
¿Puede un marido despedir a su esposa? Le respondió, ¿qué le ha ordenado Moisés? Contestaron, Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús le dijo, Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él le dijo, el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su esposo para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Dejen que los niños vengan a mí. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les respondían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos, lo bendecía. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoce los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no sea injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó, Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo, solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y le dijo, qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Ellos se asombraron todavía más y comentaban, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús lo miró fijamente y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo
Ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos, por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa, pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida en casa que hermano, hermana, hijo y campo, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Continuaron el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados y los demás que lo seguían tenían miedo. Otra vez Jesús reunió a los 12 para decirle lo que le iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Él le dijo: ¿Qué quieren de mí? Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando esté en tu gloria. Jesús le dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo, o ser bautizado como yo soy bautizado? Ellos contestaron: sí podemos. Jesús les dijo: pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, lo que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargo abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todo. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un limosnero ciego se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza
Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puede irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndole: vayan a ese pueblo que ven enfrente, apenas entren, encontrarán un burro amarrado que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien le pregunta por qué hacen eso, contesten: el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes. Se fueron y encontraron en la calle al burro amarrado delante de una puerta y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué sueltan ese burro? Ellos le contestaron lo que le había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron su capa encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían su capa a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí viene el bendito, Rey de nuestro Padre David, Hosanna en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó todo a su alrededor y, siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hoja, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba la mesa de los que cambiaban dinero y lo puesto de los vendedores de paloma, y no permitía a nadie transportar cosa por el templo. Luego se puso a enseñar y le dijo: ¿no dice Dios en las Escrituras: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salía de la ciudad al anochecer. Cuando pasaba de madrugada,
los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: Tengan fe en Dios. Yo le aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso le digo: todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo le perdone también a ustedes sus faltas. Volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le preguntaron: ¿con qué derecho ha actuado de esta forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús le contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, le diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, no dirá entonces ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombre, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús le contestó: entonces tampoco yo le diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús entonces le dirigió esta parábola: un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían, pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor y a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero y a este lo mataron, y envió a muchos otros, pero a unos lo hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí: este es el heredero, la viña será para él, matémosle y así no quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? ¿Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros? Y Jesús añadió: ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor,
y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con ese fin le enviaron algunos fariseos junto con partidarios de Herodes y dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquieta por lo que te escuchan, sino que enseña con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y le dijo: ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda que yo la vea. Le mostraron un denario y Jesús le preguntó: ¿de quién está la cara y lo que está escrito? Ellos les respondieron: del César. Entonces Jesús le dijo: devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús lo dejó muy sorprendido. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende de que no hay resurrección de los muertos y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijo, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo. ¿Qué será el heredero del difunto? Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijo. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar heredero. Y así el tercero, y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todo ello, murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús le contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden la escritura y tampoco el poder de Dios, pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muerto, sino de vivo. Ustedes están muy equivocados. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Habían escuchado la discusión y estaban admirados de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todo? Jesús le contestó: el primer mandamiento: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con toda tu fuerza. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: ha hablado muy bien, maestro. Tiene razón cuando dice que el Señor es único y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo
como asimismo vale más que toda la víctima y sacrificio. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle más preguntas. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? ¿Por qué el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. En su enseñanza, Jesús le decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en la sinagoga y con los banquetes. Incluso devoran los bienes de la viuda mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a la alcancía del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y le dijo: yo le aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todo han echado de lo que les sobra, mientras ella ha dado desde su pobreza, no tenía más y dio todos sus recursos. Hermanos, la palabra de Dios nos guía por el camino de la luz, el entendimiento y la sabiduría para conocer el amor infinito del Padre. Amar a Dios sobre todas las cosas y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador en sabiduría humana nos da la sabiduría divina de la inteligencia de Dios Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo viene y vendrá a cada uno de la persona que decida aceptarlo en su vida para que haga una transformación, porque muchas veces por nosotros mismos no podemos. Pero Jesús es el Hijo de Dios y Él fue a abrir sus brazos humildemente a una cruz para, en esa acción de humildad y entrega, redimirnos a todos nosotros y muy especialmente a aquellos que decidan recibirlo y seguirle. Jesucristo, al abrir su brazo humildemente, nos reconcilió con el Padre y nos justificó en la fe y santificó nuestras vidas. Todo aquel que decida aceptar a Jesús, el mensaje de su sangre es el ejemplo a seguir de que le sigamos a Él, porque si le seguimos a Él, seamos y seremos y podemos ser redimidos, reconciliados, justificados y santificados en la fe.